Y tenemos el placer de tener aquí al precandidato presidencial, ex ministro de Defensa, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Muy buenos días. Hace bastante tiempo no estaba aquí con ustedes en Radio Guatapurí. Usted sabe que había estado en el pasado. Conozco además ese gran departamento del Cesar de arriba abajo y por supuesto el sur de La Guajira, buena parte del Magdalena, que sé que todo eso llega a audiencias de Radio Guatapurí. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Claro que sí, doctor Pinzón. Usted viene de una familia militar y ha ocupado cargos claves como ministro de Defensa, que ya mencionábamos, embajador en Estados Unidos. ¿Qué lo motivó a dar el salto a la precandidatura presidencial ahora, en un momento tan polarizado como el que vive Colombia? Pues mire, lo primero que veo a Colombia una grave crisis, la peor en seguridad en 30 años, la peor en salud que yo recuerde, la peor en materia fiscal en el siglo XXI, la peor en inversión en los últimos 25 años, la peor en relaciones internacionales que cualquiera tenga memoria, y con un riesgo de un apagón en materia energética que no hemos vivido hace casi 30 años. O sea, estamos en una grave crisis en el país. Y en mi caso, yo tal vez soy la persona con más experiencia en Colombia en materia de seguridad, como fui el ministro de Defensa que más tiempo duró y que más resultados dio en materia de golpes, de reducción de crimen y al mismo tiempo de fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía. Asimismo, en materia de relaciones internacionales, pues tengo una relación muy a fondo con la administración de Trump, pero también con el Partido Demócrata y la posibilidad de recuperar esa relación y ayudar para que el país esté bien. En materia económica, pues le cuento, yo soy economista, graduado con honores, con varias maestrías, una de ellas en economía. Trabajé en el Ministerio de Hacienda, conozco los temas fiscales, trabajé en el Banco Mundial, conozco los temas de desarrollo social, pero también fui presidente pro Bogotá y trabajé como banquero de inversión y en el sector privado. Luego conozco cómo producir y generar riqueza también. He sido pequeño empresario. Conclusión, sabemos de economía y sabemos que eso es lo que la gente necesita para poner plata en el bolsillo. Y por último, el tema de la salud. Es el gran tema de Colombia. Yo manejé un sistema de salud. En el Ministerio de Defensa, recuerde, manejamos el 8% de la salud de Colombia. Lideramos la construcción de 9 hospitales en el país, de la compra centralizada de medicamentos, de todo lo que fue en su momento también, pues el fortalecimiento de las especialidades en la salud, etcétera. Luego es un tema que vamos a poder abordar también desde el primer día. Con esto lo que le quiero decir es que aquí lo que hay es experiencia, conocimiento de Colombia de arriba abajo. No hay departamento de Colombia donde yo no haya estado, no hay sitio donde haya habido un problema de violencia o dificultad en Colombia o de pobreza donde no haya estado. Y tal vez es lo que el país necesita, alguien que no llegue a aprender, que llegue aprendido y con toda esa experiencia, además de estos años de profesor en los Estados Unidos, enseñando en una de las mejores universidades del mundo, esto precisamente, política pública para países como la India, la China, los países europeos, países de América Latina, los mismos Estados Unidos, pues imagínense si no lo voy a venir a hacer en mi propia patria, en nuestro país que tanto queremos. Usted se presenta como el único que ha derrotado al crimen. ¿Cuáles serían las tres medidas concretas que implementaría desde el día uno para recuperar el control territorial en zonas como el Catatumbo, que tenemos aquí en el sur del Cesar, que es la puerta, digamos, de producción de narcotráfico? Tienen más de 50.000 hectáreas de coca cultivadas, o el Urabá antioqueño, donde el narcotráfico y las disidencias azotan. Pues en el Catatumbo hay 60.000 hectáreas de coca, es la mala noticia, y están totalmente apropiadas hoy por el ELN, que es un grupo paramilitar que ahora opera para y al servicio del régimen de Maduro. Y desde allí están extrayendo todo tipo de recursos para beneficiar ese régimen. Así que esto simplemente para dar claridad. Mire, en el Catatumbo yo en su momento ya he creado la Fuerza de Tarea Vulcano. Todo eso lo han ido debilitando. Y comienzo por ahí para decirle es que ya es mucho lo que habíamos pensado y es mucho lo que vamos a tener que hacer. Pero usted me pide tres medidas concretas. La primera, la obligación de las Fuerzas Armadas es defenderse para podernos defender. Nunca más las Fuerzas Armadas corriendo. Lo segundo, vamos a llamar reservas de la reserva activa para poder en 60 días fortalecer la capacidad y el pie de fuerza de nuestras fuerzas militares y de policía, desplegarla en las ciudades del país y al mismo tiempo crear unas fuerzas de tarea nuevas que van a entrar a tomar los territorios más críticos de Colombia. De inmediato,
haré un acuerdo con los Estados Unidos nuevamente en materia de seguridad, en materia estratégica, en temas de inteligencia, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la movilidad aérea, de la aviación, de helicópteros, de aviones y por supuesto adquirir nuevas tecnologías, drones y otras tecnologías de inteligencia que le den superioridad a nuestras fuerzas militares y de policía. Pero esto no viene solo, también viene el tema de justicia. El país tiene que crear 4 cárceles, básicamente de 20.000 cupos cada uno, 80.000 cupos nuevos, eso bajo un régimen de disciplina absoluta, presos uniformados, presos que se levantan a las 4 de la mañana, hacen ejercicio, se bañan con agua fría y luego a trabajar, amigos, para poder pagar la cárcel. Ese es el régimen que vamos a tener muy estricto para que la gente se resocialice y salga de allí mejor ciudadano. Y en esa línea también decirle que vamos a llevar en acuerdo con las Cortes una reforma que vamos a llamar la ley antiimpunidad. Se acabó la casa por cárcel para corruptos, se acabó la casa por cárcel para criminales de lesa humanidad y se acabó la casa por cárcel para cualquiera que por extorsión o por hurto atente contra la vida de un ciudadano. Es decir, si a usted lo amenazan con un puñal para robarle un celular o con un revólver para cobrarle una cuenta, básicamente lo que están haciendo es tratando de asesinarlo. Por lo mismo, no puede haber excarcelación. Se acabó la casa por cárcel para estos temas. Entonces ahí le cuento nomás un pedacito de la receta que vamos a hacer. Pero el país puede tener esto tranquilidad conmigo, porque mire, el único que ha hecho estas medidas en el pasado, que han funcionado muchas de ellas, que produjo 128 jefes de las FARC, el ELN y las bandas criminales neutralizados en el país, es quien le habla. Por eso el pueblo puede tener esa tranquilidad, que aquí yo no estoy especulando, ni hablando para la cámara, ni para quedar bien en un video, o vi esto en Netflix y entonces vengo a contarlo hoy, o me lo pasaron en un memorando para que lo diga esta mañana. No, señor, esto es lo que sabemos hacer y lo vamos a hacer. Porque a partir de la seguridad viene la inversión. Y con la inversión el empleo, y con el empleo el progreso económico y social, pero para eso tenemos también muchas medidas. Precisamente usted como economista, miremos que Colombia enfrenta un estancamiento económico con inflación, hay desempleo, y como con la experiencia que usted tiene como economista, ¿cuál es su plan para reactivar el crecimiento, priorizando regiones como la costa Caribe, donde hemos sentido que hay una desigualdad regional porque en los centros industrializados como Bogotá, Medellín y Cali son los que tienen mejor rendimiento económico y esa desigualdad, ¿qué haría usted para equilibrar la balanza, sobre todo en las economías territoriales? Vamos a hacer 3 cosas. La primera, hay que poner en orden las finanzas públicas del país, porque eso está despelotado. El déficit está en 8%. Hoy precisamente se hizo un anuncio sobre en qué va la deuda pública en Colombia y es la deuda más alta en la historia en todo el siglo XXI. Es una cosa gravísima lo que está pasando. Entonces hay que ponerle orden a la casa, hay que bajar el gasto, hay que fusionar algunos ministerios, hay que subir algunos ingresos, pero lo más importante es poner a crecer la economía. ¿Cómo? Vamos a llevar un estatuto de inversión que reduzca el impuesto de renta del 35 al 10% por 5 años para proyectos de agroindustria, infraestructura, tecnología, turismo, minería e hidrocarburos. Porque vamos a hacer uso de nuestra riqueza natural en todo el territorio para poder poner en marcha esta economía. El gran potencial de Colombia es el agroindustrial y, por ejemplo, del Cesar y de la Guajira y del Magdalena. Colombia tiene 42 millones de hectáreas cultivables y solamente usa 9 millones en agricultura y 6 millones en ganadería. Es decir, nos quedan casi 30 millones de hectáreas por cultivar, pero eso toca con gran industria, tecnificación, industrialización del campo, porque si se hace con parcelitas, la gente queda más empobrecida. Queremos campesinos ricos, queremos campesinos que tengan buen ingreso. Por eso hay que hacer esa agricultura extensiva que seguramente sí mejora la vida de todos. Entonces eso es fundamental. Esto para dar ese mensaje, pero por ejemplo, aún el Cesar tiene mucho carbón. Tenemos que sacarlo todo, porque antes de 20 años ya no va a haber exportaciones de carbón si el mundo se sigue moviendo hacia nuevas tecnologías de energía, incluyendo la energía nuclear, que se habla de que va a ser el verdadero reemplazo de la energía que tenemos hoy, incluso no solo la fisión, sino la fusión nuclear. ¿Qué hacemos con el carbón mientras tanto? Saquémoslo todo.
Y no esta cosa que estamos haciendo hoy de parar la generación de riqueza, parando así las regalías, parando así el desarrollo. Ahora, Colombia tiene con esas riquezas que crear un fondo soberano. Y aquí viene una medida muy importante. Un fondo soberano como el que tiene Noruega o los Emiratos Árabes Unidos o Singapur. ¿Para qué sirve? Para coger y ahorrar parte de la riqueza que generan los recursos naturales, meterlos en un ahorro y luego invertirlos en nuevas tecnologías, pero esa rentabilidad ¿para qué sirve? Para pagar primero que todo las pensiones. Luego debemos garantizarle a cada colombiano una cuenta donde entre un cheque cada año, un fondo cada año, de cuenta de la plata, del oro, del carbón, de las riquezas que se exportan del petróleo, y entonces al señor Pedro Pérez de cédula XYZ le entra cada año 2, 3 millones de pesos, 4, 5, y entre más produzcamos más plata para que financie su pensión a futuro. Entonces, imagínese esa revolución social que se estaría haciendo. El otro tema para mí fundamental es la vivienda. Colombia tiene 6 millones de personas en pobreza extrema. Si hacemos 1.100.000 viviendas en 5 años, con un modelo de financiación con el sector privado y un modelo de arrendamientos, los 6 millones de colombianos más pobres podrían salir de la pobreza extrema precisamente porque lograrían tener su vivienda. Pero cuando uno hace viviendas, ¿qué mueve? La industria del cemento, del hierro, de, sí que es cierto, de la madera, de la cerámica, hasta la industria alimenticia. Y cómo no, la cantidad de empleos que se generan por cuenta de esto. Entonces estamos pensando en grande, porque Colombia hay que soñarla y hay que volver a crear esa energía de que sí se puede, sí podemos. Mire que lo toco con el tema del fútbol, pero yo veo los futbolistas y los cantantes colombianos juegan de talla mundial. Pues así tiene que jugar el país, porque tenemos todo para hacerlo así. Doctor Pinzón, recientemente o el año pasado fue reformado el Sistema General de Participaciones y actualmente cursa en el Congreso de la República Es de competentes. un proyecto de ley que busca, digamos, impulsar digamos, darle más recursos a los territorios. En ese sentido, de ser elegido usted presidente, ¿apoyaría la descentralización fiscal para que regiones como el Cesar y la Guajira puedan administrar directamente y mejor sus recursos? Sí apoyo la descentralización, pero para que haya buena descentralización se requieren dos condiciones. La primera, más plata, porque si vamos a repartir pobreza, no va a haber nada. Nadie gana. Entonces necesitamos por eso poner a producir más la economía y sacar el oro, el carbón, el cobre, el níquel, el petróleo, el gas, para que eso genere regalías y una parte de esas regalías vaya a las cuentas pensionales que ya mencioné, pero otra a las cuentas nacionales y regionales, de modo que las regiones, los departamentos, les llegue más plata para administrar y resolver problemas. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, que tengan más posibilidad de hacer su cobro de tributos cuando así lo necesiten. Pero lo más importante, la capacidad de planificación. Yo pienso descentralizar el gobierno nacional también. Yo tengo la idea de sacar varios ministerios de la ciudad de Bogotá y de crear en varias regiones unidades del Departamento Nacional de Planeación dedicados a trabajar con las regiones para hacer grandes proyectos regionales. Entonces, eso sí es una transformación de descentralización y de impacto regional que realmente toque la vida de la gente. Ahí está la apuesta. Doctor Pinzón, hablemos un poco de política, porque aún no sabemos por qué partido va a aspirar, si usted está recogiendo firmas, si usted se va a presentar a la consulta del Frente Amplio, en qué está pensando usted y cómo podríamos pensar cuál va a ser la campaña que Juan Carlos Pinzón está desempeñando para convencer a los colombianos de que es una buena opción a la presidencia. Pues mire, lo primero es que no voy por firmas, eso ya lo había dicho, y estoy en el proceso de cerrar acuerdos para obtener un aval o varios avales que nos permitan ir hasta la consulta de marzo y de allí ganarla para ser elegido presidente de la República en primera vuelta, con el favor de Dios y la voluntad del pueblo colombiano. ¿De qué se trata esto? Eh, Esa consulta debe ser una consulta que yo llamo la consulta de la coalición democrática, que debe tener unos componentes de centro y derecha muy interesantes que permiten que todas las personas, todos los sectores políticos que creamos en la democracia, la libertad, el respaldo por las instituciones
el acompañamiento a nuestras fuerzas militares y de policía, y nos opongamos al narcocomunismo, al estilo de Venezuela o como el que están queriendo imponer acá, podemos unirnos para sacar adelante a Colombia y en primera vuelta tener un gran mandato que me permita llegar a gobernar con todo este conocimiento y esta experiencia, pero con toda la voluntad popular para hacer las grandes reformas que el país necesita y poner a Colombia a marchar como una gran locomotora, que es lo que podemos hacer. Si a esto se suma que caiga Maduro en los próximos meses y que Venezuela se vuelva también un factor de crecimiento para Colombia, yo le digo que a Colombia no la para nadie y eso nos va a beneficiar a todos los colombianos, hasta el último, del primero al último, del último al primero, porque en la vida de la vida social no hay primero y no hay último. Todos los colombianos tenemos que beneficiarnos siempre. Doctor Pinzón, unas preguntas finales. Usted fue embajador de Estados Unidos y creo que nunca antes en este gobierno habíamos tenido, digamos, una serie de crispación, de tensiones muy fuertes con el país del norte, en el gobierno de Petro. Digo, por tercera vez nos desertifican, desde hacía muchos años que no nos desertificaban en la lucha contra el narcotráfico. El tema del, usted ya lo había dicho, solamente en el Catatumbo hay 60.000 hectáreas sembradas, pero en el país se estima que este año pueda superar las 300.000 hectáreas de coca. ¿Cómo reconstruir esa relación que hemos tenido históricamente con Estados Unidos, manteniendo dignidad, sí, autonomía, sí, pero una buena relación con nuestro principal socio comercial? Ahí le corrijo un dato y es que fui embajador de Colombia en Estados Unidos, no embajador de Estados Sí, Unidos, excúseme porque mi por el patria es lapsus. Colombia, me muero de amor por Colombia y siempre vamos a estar es en defensa de los intereses colombianos, que fue lo que hicimos, ¿sabe? Yo en los años que fui embajador, por ejemplo, con el equipo de trabajo logramos que se pudiera vender en Estados Unidos el aguacate Hass, el mango, la uchuva, el limón Tahití, son cosas que se lograron. Cada año que estuve como embajador logramos más plata en el Congreso de los Estados Unidos para o la seguridad y el tema social, más plata de cooperación. Logramos que tuviéramos más inversión de compañías americanas en Estados Unidos para generar más empleos. En fin, todo esto se lo digo porque es lo que sabemos hacer, lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Por supuesto que vamos a tener que tener un nuevo acuerdo con Estados Unidos. En seguridad, lo mencioné al principio, que tiene un componente de inteligencia, otro componente de fortalecimiento de la movilidad aérea, otro componente de nuevas tecnologías, pero también en el uso de minerales críticos para poder explotar nuestra riqueza y podernos juntar en las cadenas de valor global de las nuevas tecnologías. Por el otro lado, en nuevas tecnologías, al país hay que meterlo en la discusión de semiconductores e incluso de mini reactores de energía nuclear. Y por supuesto el tema de educación. Yo quiero crear las becas Miguel Uribe Turbay para que miles de colombianos cada año vayan y se preparen al exterior y vuelvan al país a fortalecer nuestra capacidad como país que nos lleva a progresar. Ese es un gran objetivo. Entonces, cuenten con eso. Claro que el tema de la aspersión es una decisión nuestra. No es para quedar bien con los americanos ni para quedar bien con nadie en Washington. Vamos a tener que hacer aspersión. Vamos a asperjar eh, con capacidades aéreas donde sea necesario y preferiblemente con drones en los sitios donde tratemos de minimizar cualquier daño a la población o al medio ambiente, que llegue a cero. Pero le digo algo más importante, en lugar de andar comprando coca, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años, que lo único que ha hecho es crecer más la producción de coca, tenemos que comprar es yuca, cacao, arroz, y los productos que tengan los campesinos ahí en sus parcelas. En lugar de andarles poniendo a que produzcan más coca, pues pongámoslos a producir más yuca y más bien volvemos a crear un modelo público-privado, privado-público, estilo IDEMA, que coja esa producción y la comercialice para que no se pierda ese dinero. Pero lo más importante, que el campesino sepa que no tiene que volver a cultivar esa coca porque va a haber opción de tener ingresos. Entonces, si además expandimos la frontera del campo y la volvemos más agroindustrial, con colaboración con Estados Unidos, con Israel, con Europa, con la misma China, que le interesa mucho nuestra producción de comida, pues eso va a tener gran impacto en la vida de los colombianos. Así que vamos a jugarnos por esos grandes proyectos. Doctor Pinzón, permítame romper el libreto. ¿Le gusta el vallenato? Me gusta el vallenato, para que vea que sí, ¿Qué algunos me canción, encantan. cuál es la canción que más le gusta? Pues, uy, mire, es que hay tantos vallenatos que uno se acuerda de toda la vida.
Además, porque no hay fiesta colombiana sin vallenatos. Así es. Ah, eso es así. Pero no Eso es se sabe así. ninguna, una que le guste. Para que vea que si las oigo y se las tarareo y se las canto. Bueno, había que romper el libreto. Finalmente, Habría que romper. ¿cuál es su mensaje para los oyentes de Radio Guatapurí en el Cesar, La Guajira, en Magdalena? El principal mensaje que deja su campaña política. Pues que el país necesita realmente experiencia, no hay tiempo de improvisar. Hay que llegar aprendido a la presidencia de la República y hay que llegar aprendido en los temas más difíciles. En este momento soy la persona que puede, con toda esa experiencia, ese conocimiento de toda Colombia, sacar el país adelante en los temas críticos, seguridad y orden, economía y desarrollo, inversión, por supuesto el tema de la salud y sin duda la relación con Estados Unidos. Pero todo esto en un marco también de justicia, donde enfrentemos la corrupción, acabando la casa por cárcel para corruptos y generando expropiación total de bienes al corrupto, pero también a sus testaferros o familiares donde han puesto la plata. Entonces yo creo que este paquete solamente quien le habla lo puede ejecutar hoy en Colombia y por eso me vengo con todo el amor por el país a prestar este servicio, porque Colombia no va a escoger ni un buen candidato que baile, cante o tenga mucha gracia, sino necesita escoger un buen presidente que sepa de lo que está hablando y sobre todo que sepa mandar. Y eso lo sabemos hacer como pocos en Colombia y sobre todo como nadie en esta campaña presidencial. Doctor Pinzón, muchas gracias por estar aquí en Radio Guatapurí. Le deseamos un buen resto de día. Encantado, encantado de haber compartido con usted aquí en Radio Guatapurí. La próxima vez que nos vemos, nos cantamos un vallenato o le llevo el que nos ponga contentos. Bueno, que esté muy bien. Bueno, cuídate, que estés muy bien.